Ya entro a eso. Ahora que escuchaba a Diana y a Ingrid, pienso que una de las líneas de continuidad que se pueden trazar es que qué curioso que había este formato de terrorismo de Estado, de esta violencia organizada del Estado, que fue revestido ideológicamente como el enfrentamiento contra el mal del comunismo, pero en realidad tenía la base material de la necesidad de implementar el neoliberalismo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo nace del terror y llega al terror, ¿no? Y tal cual lo decía ahorita Diana, en sus causas y en sus efectos, el neoliberalismo en América Latina ha estado dictado por la desaparición y por el terror generalizado. Me voy a esto del punto de vista de los sujetos políticos de la desaparición. Porque hay como, creo, un registro en el que hay una línea de continuidad en el que las distinciones muy útiles para identificar tipos de violencia y no echar todo en un mismo costal, invisibilizan otras cosas. Y esto creo que hay un episodio de la historia muy interesante. La primera vez que las madres buscadoras salieron a marchar un 10 de mayo fue en el 2012. Y ahí en los colectivos de búsqueda hubo una discusión muy interesante. Colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos de la guerra sucia que decían, no es lo mismo, no es nuestra causa. Y una claridad política muy impresionante de colectivos muy importantes, entre ellos Hijos México, que dijo, sí es lo mismo, sí es nuestra causa. Y esa discusión ha tenido efectos hasta ahora y en algunos espacios sigue, y a mí me gustaría como que abonar a esta narrativa que dice sí es lo mismo. Hay un registro en el que políticamente es importante decir sí es lo mismo, aún con la importancia de identificar los motores que materialmente sustentan, mueven y dirigen la violencia organizada del Estado y de grupos económicos en colusión con el Estado. En la ley general sobre desaparición forzada de personas y desaparición perpetrada por particulares y de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta ley que no me acuerdo cómo bien se llama, pero que es del 2017, se planteó la distinción entre desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares, un poco atendiendo a ese no es lo mismo, ¿no? Y eso se volvió una muy buena herramienta de gestión desde los aparatos de impartición de justicia para identificar la etiología de los distintos casos y para, por ejemplo, la atención de las causas. Lo hablábamos hace ratito antes de arrancar el programa, pero lo que también es cierto es que contrapuntea con la experiencia política de la conformación del colectivo de búsqueda, ¿no? Hay una antología muy buena que sacó el Colegio de México, coordinada por varias personas, entre ellas ahora recuerdo a Alicia de los Ríos y a María de Becky, en la que un poco se titula Las luchas por la memoria contra la violencia en México, y intenta trazar esta línea de continuidad de 50 años, no solo de desaparición en México, sino de búsqueda de personas. El otro día en la presentación del libro Los Vivos de Emiliano Monge, escuchaba a Marina Azagua decir, dentro de todas las discusiones de qué es una persona en condición de desaparición, lo que a veces se nos olvida es que una persona desaparecida es una persona buscada. Y el fenómeno de la búsqueda reviste políticamente este fenómeno, más allá de muchos ánimos de distinción analítica, ¿no? Y en este sentido recupero dos voces. La primera voz es de Liliana Gutiérrez, mamá de León Gutiérrez. León, hijo de un desaparecido en 2010 en San Fernando, cuando Liliana estaba embarazada de él de 5 meses. Y en el documental hermosísimo de Dani Rea de No sucumbió la eternidad, Liliana se pregunta, ¿cómo le explico a mi hijo que su papá no está muerto, que no está vivo, que se quedó en medio, que no sé dónde es ese lugar? Esa es la voz de Liliana. Y esta voz que ahora leo es la voz de Paula Mónaco Felipe, periodista, una de las que ha acompañado de manera más sensible y políticamente clara el tema de la desaparición forzada en México, particularmente, pero no solo el de Ayotzinapa. Y estas palabras Paula las enunció en el juicio contra los perpetradores de la desaparición forzada de muchas personas, entre ellas sus padres, en 1978. Y dice, me deben la infancia con ellos, me deben las alegrías, me deben que mis padres me acompañaran en momentos difíciles, le deben un abuelo y una abuela a mi hijo, le deben un hermano y una hermana a mis tíos y tías, le deben una tía a mi familia, sí, me deben muchas cosas. Esa voz
a mí me suena relativamente indistinguible en términos de la experiencia de la persona que busca. Y creo que es una perspectiva que también tenemos que atender, y en la segunda parte les sigo.